actividades de los partidos políticos, pactos de coalición y alianzas. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Estamos en edición del miércoles 27 de junio. Siempre ponemos a su disposición diversos temas de análisis de la realidad de nuestro país. En esta ocasión lo haremos un poco de las actividades de los partidos políticos. Este fin de semana han estado muy activos respecto a promover pactos de coalición, alianzas políticas, entre otros aspectos, y qué significa un calendario ya con ritmo preelectoral. Es un gusto para mí saludar a Álvaro Artiga, profesor universitario y politólogo. Y también es un gusto para mí saludar a Jorge Villacorta, analista político. Buenos días, Salvador. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Carlos. Gracias por tomar la invitación a estar conmigo esta mañana en la primera parte de República. Tenemos varios aspectos que desarrollar y me gustaría iniciar un poco con esto, Álvaro. El pasado domingo, en las asambleas de algunos partidos políticos, FMLN, Arena, PCN, ya sus convenciones nacionales, particularmente en el caso de Arena y el FMLN, autorizaron realizar pactos de coalición. Y esta es la pregunta que me llama mucho la atención formularles. ¿Estamos ante la constitución de bloques políticos para la elección presidencial en lugar de la competencia entre partidos por separados? Es decir, 2019 va marcando, va configurando ya esquemas de bloques en competencia partidaria. Yo creo que lo que estamos viendo es el efecto del sistema electoral que, pues en la literatura sobre estos temas aparece como la fórmula de mayoría absoluta con doble vuelta, que es la que aplica para la presidencia, para las elecciones presidenciales en el país, obligan o tienden, hacen fuerza para que se constituyan justamente bloques, dada la probabilidad de que en una primera vuelta no se alcance la mayoría absoluta. Sobre todo cuando tenemos formatos en donde hay más de dos partidos que tienen posibilidad de ganar la elección. Yo creo que estamos ante ese efecto del sistema electoral que hace que los líderes de los partidos, las dirigencias, tengan que prever ese escenario y para evitar, digamos, una derrota o un resultado no favorable, pues anticiparse y de antemano ir tratando de constituir bloques, unir partidos, unir fuerzas afines, para evitar, digamos, la fragmentación. Desde lo que tenemos en 1994 hasta la fecha, ha habido elecciones que se decidieron en segundas vueltas, ¿no? Hay elecciones que se decidieron en primera vuelta. Digamos, esto no ha habido una constante. Pero yo creo que ahora, por el desgaste de los partidos, por el resultado del 4 de marzo, por la expectativa de lo que pueda, si participa, ¿verdad?, nuevas ideas o no participa, etcétera. Creo que eso es lo que está generando la expectativa de una probable segunda vuelta y entonces aquí están los resultados, ¿verdad?, de o evitar la segunda vuelta de antemano o prepararse justamente para que en una segunda vuelta pues estar listos para pactar y lograr los apoyos de los afines. Bloques políticos, Jorge, como menciona Álvaro, es una derivación también de algunas manifestaciones o trastoques del sistema electoral salvadoreño, pero bloques políticos no necesariamente reflejan bloques unísonos a nivel ideológico, necesariamente. De ninguna manera. Es más, tal como han estado explicando, los que están en la actividad política partidaria, es que una cosa es una coalición y otra cosa es llegar a acuerdos para apoyos, que eso llaman alianzas o cosas similares. Las coaliciones son un contrato legal que se inscribe en el tribunal y, por cierto, tiene una fecha límite. Si no me equivoco, están hablando de agosto, no me acuerdo qué fecha, 6 o 7 de agosto, en el que los partidos políticos establecen un contrato que contiene definiciones
en que se ponen de acuerdo sobre quién es el que lleva la candidatura a la presidencia y por consiguiente ese debe de inscribirse en ese partido. En algún momento, por ejemplo, Antonio Morales Serles en aquel tiempo fue candidato y tuvo que inscribirse en el MNR cuando era social cristiano o demócrata cristiano igual que yo, pero lo tuvo que hacer porque si no, no podía ser candidato. Obviamente la pregunta suya tiene sentido. Allí sí, en ese momento la democracia cristiana y la socialdemocracia tenían una enorme coincidencia en una serie de aspectos tanto ideológicos como políticos. En ese sentido no fue una cosa extraordinaria. Insisto en que eso, la presidencia igual, quien es el candidato a la presidencia, pero también la deuda política adelantada, porque se adelanta una deuda y si van con banderas separadas y cada partido va a hacer su pedazo de campaña, tienen que distribuirse de qué manera esa, pero todavía más es el resultado, porque como yo espero tener muchos más votos al final en las dos vueltas, hombre, también cómo se va a distribuir ese resultado. Alguien puede decir, bueno, si vamos dos en este negocio, entonces son 60 para ti, 40 para mí, o al revés, ¿me entiende? Sí. Pero además también incluye quién es el magistrado que va, porque si usted gana, si el partido gana, ese partido tiene derecho a la presidencia del tribunal y por consiguiente la suplencia. Entonces, ¿quién va a llevar la presidencia y quién va a llevar la suplencia? Todo eso va metido en los pactos. No sé si hay otras cosas. Alguien de la democracia cristiana me decía, de Cambio Democrático me decía, mira, todos aquellos aspectos que tienen que ver con garantizar que ese gobierno posible de nuevas ideas esté enmarcado en el tema del respeto a la Constitución, Estado de Derecho, etcétera, eso lo vamos a poner en el pacto. Es posible. El punto es que los pactos de coalición, para que veamos, finalizan cuando el tribunal da los resultados oficiales definitivos. A partir de ahí desaparece la coalición, porque es un hecho solo para una elección, ¿me explico? Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso en el tema de los pactos. Ahora, ¿por qué está pasando lo que está pasando ahora? Pues simplemente porque hay un posible candidato, un proyecto que se ha construido precisamente en combate a los partidos políticos, a la conducta de las cúpulas de los partidos, a la partidocracia. Entonces, esos partidos que son precisamente los criticados o los que se pueden conseguir atacados, dicen, mire, ganemos en primera vuelta porque quién sabe cómo nos iría en una segunda vuelta donde ese personaje, Nayib, puede ser incluso primero o puede ser segundo, y obviamente los votos posibles de varias gente del FMLN nunca votarían por esa coalición de derecha y sí por y al revés. Entonces, frente a eso, creo yo que la tendencia de Arena, PCN e incluso el PDC, porque faltó agregar eso, sí. La convención del PDC se dio domingos antes, sí. Igual tomó la misma decisión de que pueda hacer coaliciones. En ese sentido, creo que son los partidos que están preocupados por eso. Bueno, Jorge nos mencionaba un aspecto interesante. Un pacto de coalición implica un acuerdo formal y acuerda cierto nivel de responsabilidad entre los involucrados, por lo menos para la elección como tal. Luego puede ocurrir cualquier cosa y ahí en el campo político se puede llevar diferentes escenarios. Hay un aspecto aquí, Álvaro, lo que sí me llama la atención es qué significa que Arena y FMLN incorporen ahora en su estrategia electoral de manera explícita hablar de coaliciones. Pienso en este momento con coaliciones con otros partidos políticos cuando quizás en las últimas elecciones de presidenciales de los últimos 15 años han corrido de manera individual. Han hablado de alianzas, pero no ahora hablar de pactos de coalición, que Arena y el FMLN digan, bueno, puede ser una opción, es parte de nuestra estrategia buscar coaliciones con otros partidos políticos. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo insisto en que el escenario es el de prever una segunda vuelta y por lo tanto asegurarse de antemano o intentar de antemano evitar esa segunda vuelta. Y eso es, repito, un efecto del
reductor, se llama técnicamente, es un efecto reductor del sistema electoral de mayoría absoluta con segunda vuelta. El FMLN no es primera vez que, si lo hacen, ¿verdad? Yo Sí. no quiero decir que ya esto ya está consumado, Sí, pero sí. no es primera vez. De hecho, la primera vez que participó en el año 94 Lo hizo así. iba en coalición. Sí. Casi hasta podríamos decir que si acaso fuera en coalición, la curva, digamos, como una parábola, ¿verdad?, de crecimiento máximo hasta el 2009 y luego descenso, se estaría confirmando si hay una candidatura de coalición como en 1994, casi diciéndonos el FMLN está en ese nivel del año 94, ¿verdad? Estaría como implicando digamos, la confirmación del retroceso de la fuerza electoral del partido FMLN, ¿verdad? Que de ser en sus momentos más fuertes, ¿verdad?, autosuficiente, por decirlo así, desde las últimas elecciones está en un proceso de descenso, de debilitamiento, y entonces, claro, es como la búsqueda de apoyos externos al partido. Creo que eso es un comportamiento racional en la dirigencia, pero muestra esta, llamémosle, debilidad del partido. Que lo haga Arena, que esté hablando, eso sí es novedoso, porque en realidad Arena es el partido que ha ido solo en todas las elecciones. Pero yo pienso que hasta que no esté resuelta la candidatura, ahora se habla de CD y Nuevas Ideas, hasta que eso no esté resuelto, yo creo que aquellos tampoco van a dar el paso de hablar de coaliciones, así como decía Jorge, de alianzas, de conseguir apoyos. Bueno, hoy no serán los amigos de Mauricio, serán otros amigos, otros clubes, grupos, tanto en Arena como en el FMLN, ¿verdad? El PCN estará haciendo movimientos, pero yo creo que si al final, por alguna razón, no participara Nuevas Ideas, entonces yo no sé si estos van a insistir en estas alianzas. Te voy a hacer una pausa. Para regresar me gustaría que hablemos del caso Nuevas Ideas en particular y el significado que tiene la estrategia de los demás partidos políticos y lo que piensan en función de las elecciones del 2019 y este escenario ante la Sala de lo Constitucional. Me gustaría escucharles sobre esto y las declaraciones que han brindado últimamente los magistrados, particularmente el caso de Rodolfo González. Una pausa, regresamos. Es una alianza estratégica entre el partido Nuevas Ideas y un partido con el que siempre hemos tenido coincidencias programáticas, una alianza con Cambio Democrático. Esta alianza no solo nos daría el blindaje legal necesario, sino que nutriría a nuestro incipiente partido de cuadros con amplia trayectoria y en un partido que coincide con nosotros. Él va a ser candidato después que lo elija la base del partido en una primaria. Ni él ni el Espíritu Santo puede pasar, en este caso, por encima de esa ley terrenal. La verdad es que tenemos posibilidades de ganar. Y quiero decirles algo, Cambio Democrático tiene doctorado en hacer campañas con las uñas. Esta elección la hemos ganado prácticamente sin recursos. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Nayib Bukele y de Juan José Martel respecto a este proceso de alianza estratégica entre Cambio Democrático y Nuevas Ideas. Y dejo esta pregunta que la he formulado en otros espacios a otras personas, Jorge y Álvaro. Primero me gustaría escuchar a Jorge, luego a Álvaro. Es esta alianza, este acuerdo que se ha manifestado por representantes de ambas expresiones políticas, ¿lo podemos calificar, Jorge, como una relación de ganar-ganar o puede ser suma cero? Es bien difícil. Primero quiero aprovechar el espacio para poder decir que yo no soy militante de Cambio Democrático. Yo dejé de ser miembro del partido cuando finalicé mi legislatura al Parlacen, me refiero al 2011. A partir de ahí yo no pertenezco a ningún partido político, tengo un trabajo que me lo exige además, no pertenecer a ningún partido. Considero que Cambio Democrático, frente a la oportunidad que significa el que pueda llevar un candidato que por primera vez en los últimos años juega un tercer espacio
real, o sea, un tercer competitivo. Tony Saca no lo logró, apenas no llegó siquiera al 10 o algo similar por ciento, pero todas las expectativas generadas por las encuestas y por todos los mecanismos de opinión y de Twitter y estas cosas, queda claro que Nayib es un candidato, o es una figura, perdón, con un atractivo que en teoría, porque nunca lo hemos probado, en teoría, pues pudiera ganar en primera vuelta. Obvio, esa oportunidad para Cambio Democrático le sirve para ganar. Cambio Democrático tendría, si llegase a tener éxito la candidatura, pues hombre, se convertiría en partido de gobierno, un sueño eterno, si usted quiere, y obviamente eso permitiría un crecimiento del partido que le estaría significando ya para el 2024, me refiero para la siguiente elección y la elección de diputados, estaría en una situación diferente. Eso sería ganar, pues sí. ¿Quién otra cosa que ganaría? Pues Nayib ganaría porque tendría un instrumento para participar en la elección, que en este momento no lo tiene, porque por más que digan los amigos, simplemente el partido, yo no dudo que Nuevas Ideas va a ser legalizado, no hay ninguna duda para mí en eso. El punto es que no puede ser candidato de su partido por la legislación electoral que cerró ese espacio en la práctica el 3 de abril, porque desde entonces tenían que haber decidido los partidos convocar a interna. Pero bueno, para eso Cambio Democrático puede ser ese vehículo y eso le permitiría a Nayib, incluso me parece otra imagen importante, porque él ha estado y su gente ha estado planteando que bueno, que no importa lo que diga la ley, que el interés de los 200,000 que están detrás es suficiente para que se pase por el arco del triunfo la legislación que indicaba eso. Creo que el hecho de que Nayib decida ahora no ir evidentemente buscando un arreglo y ser, como dice Juan José, el candidato de Cambio Democrático, tiene que inscribirse, ponerse el chaleco y ser candidato de Cambio Democrático. Inmediatamente después ya va a estar seguramente inscrito Nuevas Ideas como partido y hacen ahí sí una coalición de la que estábamos hablando, un contrato en la que van a definir que Cambio Democrático lleva a Nayib como candidato a la presidencia y la vicepresidencia la van a ver cómo la resolverán según la ley. Pero mi punto es que ese hecho de aceptar y salir de la dinámica en que estaba y que Félix Ulloa le había ayudado a ese concepto de decir, no, mire, vamos a ir hasta los organismos internacionales por el derecho de Nayib a ser candidato. Siempre dijimos, el derecho nadie se lo está quitando. El problema es que no puede ser candidato de su partido, pero puede ser candidato de cualquier otro partido. Hacer eso me parece que es un paso importante en toda esta figura de Nayib, que sería respetar la normativa, la ley, e ir a eso. Luego viene el otro lío ahora de la legalidad o la ilegalidad, lo podemos ver después. Justamente eso lo vamos a ver en el último bloque de este espacio de entrevista con ustedes, pero antes quiero escuchar a Álvaro sobre esto, porque representantes de Cambio Democrático han mencionado en otros espacios, no somos un partido taxi, no nos van a utilizar solo porque tenemos la matrícula para que se pueda mover, también tenemos un posicionamiento y parte es el proyecto político que el cual buscamos negociar y establecer entendimientos con el movimiento Nuevas Ideas. Me gustaría escucharle sobre eso. Yo creo que estamos ante la justificación de una potencial coalición. Repito, hasta que no esté resuelto que efectivamente Nayib se inscribe a Cambio Democrático, se hacen las elecciones internas de Cambio Democrático, Nayib sale como candidato. Hasta que no pase todo eso, ¿verdad? Todo es especulación. Pero yo creo que está claro que la finalidad última, este es como para mí lo más importante, la finalidad última de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, es ganar elecciones. Y por eso no importa, ¿verdad?, cuál sea la estrategia, cuál sea el partido, la cosa es ganar elecciones. Ahora, ¿ganar las elecciones para qué? Ahí para mí eso es lo importante. No hay que olvidar este aspecto más sustantivo de la política, no solo el tema procedimental de cómo se elige al presidente, sino
¿Qué tipo de presidente? ¿Cuáles son las decisiones que está pensando que deben adoptarse en temas que para mí son cruciales, de los que nadie está hablando? Quiero referirme en este caso a la sequía, al proceso en el que los ríos nuestros, los principales ríos, se están secando. Yo he constatado con mis ojos, y invito a los televidentes a que lo hagan también, para que tengan una idea del problema en el que estamos y que los partidos no nos están hablando de eso, los candidatos no se están posicionando frente a ese tipo de problemas. El Lempa, en plena estación lluviosa, uno va al Lempa y encuentra ya laguna, es decir, donde se ve el fondo, isla, digamos. Pero más sorprendente es lo que ha pasado con el río Jiboa y lo que está pasando también con el río Grande de San Miguel, que hasta el nombre lo dice. Los 3 grandes ríos esos se están secando en el periodo de una vida de un ser humano. Entonces, por ejemplo, todos los que están siguiendo Nuevas Ideas, en el grupo de jóvenes que siguen Nuevas Ideas, en el FMLN y en Arena, probablemente van a ver secarse esos ríos. La pregunta es, ¿estos candidatos qué están planteando al respecto? Yo creo que aquí es un tema de las militancias y de la ciudadanía frente a lo que estamos viendo, una disputa puramente electoral, de intereses puramente de ser candidatos para ganar elecciones, sin saber, ¿verdad? Sin saber cuáles son las propuestas respecto a estos grandes problemas. Entonces yo ahí sí no quiero caer, digamos, como en esto de lo importante es la candidatura, ver cómo, o sea, efectivamente está claro, Nayib quiere ser candidato, lo dijo desde el principio, por eso no está en el frente, por eso buscó la expulsión, porque no iba a ser candidato del frente, calculó que no lo iba a hacer, ¿verdad? Después crea el movimiento, ¿verdad? Pero él no se inscribe previendo el escenario, ¿verdad? Este escenario en el que Nuevas Ideas, aun cuando convocó a elecciones internas en fecha, ¿verdad? El problema es que esa convocatoria no se la van a reconocer como legal, ¿verdad? Y ahora pues existe esta posibilidad de cambio democrático, pero un partido que tiene pendiente un asunto que es su legalidad, su constitucionalidad, dado que en 2015 no obtuvo ni 50,000 votos ni un diputado y por tanto tuvo que haber desaparecido de acuerdo a la legislación salvadoreña. En aquel momento, pues, el Tribunal Supremo Electoral tomó una decisión que ahora es la que está siendo cuestionada. Y hasta que no se resuelva eso, ¿verdad? Por la vía de los argumentos legales, no por la vía del hígado, no por la vía del corazón, de la emotividad. Todo lo que estamos hablando es, digamos así, como escenarios probables. Pero yo creo que hay que esperar esa resolución y pues de ahí si él es el candidato, ¿verdad? Yo esperaría de todos los candidatos que están saliendo ya, ¿verdad? Que se posicionen frente a los problemas graves que tiene el país. Hay un asunto, ya antes de irme a la pausa, solo escucharle sobre esto, Jorge, porque Álvaro ha mencionado varios elementos interesantes. Los voy a retomar algunos de ellos en el último bloque, pero mencionaba uno. Bueno, era un escenario no previsto de Bukele necesariamente en su acercamiento a cambio democrático. Y en una entrevista que usted le brindó al diario de hoy también se mencionaba que se tenía la matrícula con la cual moverse, aunque no la estructura territorial, cosa que tal vez Nuevas Ideas ha venido configurando y lo puede congeniar, pero también se ve este tema, cómo queda cambio democrático en esta relación, si puede ser visto o una discusión puede ser nada más empleado para este ejercicio, utilizado para este ejercicio. Bueno, primero, siguiendo tu argumentación, es cierto ganar elecciones, pero más que ganar elecciones es poder, porque las elecciones son para el poder, claro. Es accesar al poder, y en ese proceso de accesar al poder es que se dan estas situaciones. Así explicaría uno, bueno, cambio democrático, ¿por qué? Bueno, porque como todo partido político, como dice Álvaro, está interesado en accesar al poder. Y esa es una oportunidad para eso, claro que sí. Entonces va a ir a eso y llegan incluso a decir que comparten sus mismos elementos de programa y de otras cosas. Si el problema es que el señor Nayib no ha dicho nunca ni cuáles son sus ideas, ni cuáles son las soluciones a problemas centrales. Él ha dicho claramente que no tiene nada que ver con lo ideológico. Entonces, ¿cómo Cambio Democrático puede decir que comparte valores ideológicos con alguien que no ha dicho nada
al respecto. Y no ha dicho nada porque no tiene que decir nada. Es que en el sistema en el que estamos, con el rechazo de la población a los partidos políticos, la gente va a estar con el señor Bukele porque representa ese rechazo. Es la expresión de su molestia, de su enojo. Casi lo iba a decir en guanasco, pero digámoslo para que suene bien, su encachimbamiento correcto, además, explicable, además, justificable de sobra contra los partidos políticos y la partidocracia. Por consiguiente, señor, de ahí no tienen que proponer nada. Es más, le pueden decir todo lo que quieran, que aquí, que allá, que es bonito, que es feo, lo que quieran, tampoco impacta. La gente no cree, y aunque creyera, no le importa cualquier señalamiento que se haga porque está en eso. Por consiguiente, creo que el caso se va a resolver, como tú dices, con ese último elemento. Pero yo sí quisiera dejar claro que para Cambio Democrático es un buen negocio. Claro, en el sentido de el acceso al poder. Entonces, en el caso de Nayib, es cierto, su estructura es interesante porque dicen que son estructuras horizontales. Por cierto, aparece ahora en los tweets un emisario, porque así se llama la figura, un poco extraña, el emisario que dice que no debe importar el artículo 47 del Código Electoral que limita y señala cuándo un partido político debe desaparecer. Sí. Dice que no importa. Allí, lástima, le causa un daño a Nayib porque plantea como que si Nuevas Ideas no le importara la ley, y eso sí ya es un problema. Pero bueno, el punto, después en el corte seguramente vamos a hablar. No, tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco de dos aspectos. Este escenario ante la Sala de lo Constitucional y también esto de las propuestas y las discusiones de temas esenciales. Yo coincido con usted, Álvaro, que hay un tema de debate en la gestión del agua y también las implicaciones en los recursos ambientales. Y creo que es un tema que hay que tener el posicionamiento de los partidos políticos y todos los actores en contienda. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos con Álvaro Artiga y Jorge Villacorta sobre las actividades de los partidos políticos, pactos de coalición y alianzas. Un tema que traemos desde el primer bloque, pero ahora le vamos a dedicar algunos minutos. Es estas declaraciones que ha brindado el magistrado Rodolfo González, en particular porque el próximo viernes va a revisar la Sala de lo Constitucional. El caso en particular, sí, como lo mencionaba en estos términos el magistrado González, si hay un tema de colisión o un conflicto entre el artículo 85 de la Constitución que habla sobre el pluralismo de los partidos políticos versus la ley de partidos políticos que establece los umbrales o cuáles son los criterios de cancelación de un partido político. Y aquí en este escenario entra el caso de Cambio Democrático, Álvaro, y me gustaría tener una apreciación sobre esto. Es cómo una instancia, en este caso jurisdiccional, la Sala de lo Constitucional, que tiene competencias en este ámbito en particular, pero lo tiene por el ámbito de la Constitución derivado de una resolución que brindó el Tribunal Supremo Electoral 3 años atrás. Pero ahora algo que tal vez hace 3 años se pudo haber generado una decisión, lo estamos viendo en el 2018 y lo estamos viendo en una coyuntura preelectoral y que puede tener implicaciones más amplias de lo que se puede estimar. Bueno, aquí hay varias cosas. Empezando para atrás, digamos, es que se muestra la inoportunidad de la decisión que tome la Sala, en el sentido que sea, ¿verdad? Porque, y sobre todo en el sentido que provoque, digamos, que Cambio Democrático tenga que ser cancelado. Es inoportuno. Sí. Aunque este lío no se generó en relación a esta coyuntura preelectoral, pero se leería definitivamente, y ya se está leyendo así, como un obstáculo más que debe vencer el mártir, el Mesías, ¿verdad? El candidato Nayib Bukele, el que quiere ser candidato. Pero digo, aquí se ha confundido usualmente lo que es el pluralismo garantizado por el artículo 85 de la Constitución, que no se expresa necesariamente en varios partidos políticos, porque cuando hablamos de partidos, entonces estamos hablando del sistema de partidos,
El pluralismo no es una categoría que pertenece al sistema de partidos. De hecho, la Constitución no habla que el sistema de partidos debe ser pluralista. Habla del pluralismo en tanto la multiplicidad, digamos, de ideas respecto de las cosas. Eso es lo que debe garantizarse. Ejemplo, Estados Unidos es un sistema bipartidista. Y yo no creo que haya alguien sensato que afirme que Estados Unidos no es una sociedad pluralista. Son dos cosas distintas. Recuerdo también a Walter Araujo, cuando fue del tribunal, fue magistrado del tribunal, argumentando para defender la no cancelación del PCN y del PDC en una elección que también salieron mal estos dos partidos. Sí. Que se ponía en peligro el pluralismo, o sea, el mismo problema, ¿verdad? Que cancelar un partido amenaza el pluralismo. Son dos cosas distintas. Podemos tener dos partidos, pero al interior de los partidos, por ejemplo, puede haber diversidad de ideas, puede haber pluralismo, o podemos tener muchos partidos y todo pensamiento único, ¿verdad? Una sola forma de pensar. Aquí todo lo mejor es privado, digamos, ¿verdad? Y cualquier amenaza a la propiedad privada, eso está excomulgado, como las declaraciones del presidente o expresidente de la ANEP, ¿verdad? En contra de la iglesia y de la UCA, cuando están posicionándose frente al tema del agua. Sí. Entonces, no, aquí esto tiene que ser solo de esta manera. Ahí se atenta contra el pluralismo, digamos. Pero que hayan dos partidos o más, ese es un tema del sistema de partidos. La Constitución no habla de un sistema multipartidista, sino que habla del pluralismo político en general. Hay un aspecto, Álvaro, interesante, solo incorporo este día, luego escucho a Jorge Pérez, porque ayer el magistrado Rodolfo González incorporaba elementos como la fragmentación de los partidos y hablaba de esta combinación, y me deja la impresión de, en función de su argumento, lo que nos menciona es que hay que separar la lógica de pluralismo de ideas en marcos políticos, y otra cosa es cómo se desenvuelve o cómo está estructurado, conformado el formato del sistema de partidos que tiene nuestro país, para hacer esta distinción y nuestros amigos puedan tener claridad sobre esto. Sí, es que eso es importante, digamos, los partidos técnicamente se llama el formato, digamos, cuántos partidos son los que realmente cuentan a la hora de repartir y distribuir poder, ¿verdad? Entonces ahí tenemos sistemas donde hay dos partidos, aunque incluso pueden haber más de dos partidos, pero son dos los predominantes, que es el caso de Inglaterra, digamos, ¿no? O el mismo caso de Estados Unidos, que en unos estados, digamos, los demócratas de Los Ángeles, pues, digamos, o de la costa este, digamos, son totalmente distintos, más liberales que los demócratas que pueden estar allá en la otra costa, ¿verdad? En la costa oeste y la costa este, ¿verdad? Digamos, internamente los partidos pueden haber diferencias importantes respecto de tema, ¿verdad? Supongamos respecto del aborto, dentro de los partidos pueden haber diferencias. Digo, ya puse el ejemplo del agua. O sea, ahí eso es lo que garantiza la Constitución. Incluso la misma sala está conformada con un pluralismo en las corrientes jurídicas, ¿verdad? Eso es lo que se debe garantizar. Ahora, si eso se expresa en el sistema de partidos, esa es otra cosa, ¿verdad? Podemos tener, repito, y en esta ocasión nuestro sistema se está fragmentando. Y por eso es lo que hemos estado viendo desde hace varias elecciones. El predominio de los dos principales partidos cada vez es menor. No digo que eso ya se acabó, y solo meto esto porque me quedó, ¿verdad? Porque ahora puede ser este tema de la resolución de la sala y digamos que le permiten a Cambio Democrático llevar candidato a Nayib Bukele y que pueda, digamos, hacer la coalición, etcétera. Después vendrá otro obstáculo que es el propio resultado electoral, porque aquí estamos dando por sentado que la candidatura es ese binomio CD Nuevas Ideas, casi como ni CD, ¿verdad? O sea, ni hay que ceder, ¿verdad? Ni Nuevas Ideas, CD, Cambio Democrático, ni CD, ¿verdad? Ese binomio, ni CD, tiene que demostrar que tiene fuerza electoral. Y ahorita lo que sabemos es que Arena tiene 800,000 votantes, el Frente tiene 500,000 votantes, sumemos, tenemos 1.300.000 votantes. La pregunta es si el binomio ni CD tiene más de 1 millón
de electores. Ok, tengo que cerrar la entrevista, me restan un par de minutos, pero quiero escucharle, Jorge, sobre esto, porque en la discusión alrededor de una eminente resolución de la Sala de lo Constitucional, y Rodolfo González mencionaba, el caso CD puede ser un tema colateral o secundario, pero no puede ser tan colateral si tiene una incidencia directa al proceder y a la estrategia política que tiene este partido junto a Nuevas Ideas. Es que el debate no está ahí. El debate está en que cuando el tribunal dice que no aplica el artículo 47, me refiero a aquel tribunal, sí, en el 2015, que no aplica el artículo 47 y que como no aplica, ¿por qué? Porque en su concepción como juez interpreta que eso daña el pluralismo y pues entonces como tiene todo el derecho a analizar o aplicar o no la Constitución, así es nuestro sistema, decide que no lo aplica. Pero viene el tribunal y consulta a la sala esa decisión que tomó. Y frente a esa consulta, la sala no dijo nada durante todo este montón de años, sí, y ahora revisa y dice, hombre, si ahí está, ya tenemos que resolver. Claro, ¿qué es lo que está en debate? El artículo 47, que elimina a partidos si no llenan requisitos, ese artículo 47 es constitucional o no. Porque si dice, ese artículo es cierto, daña el pluralismo y por consiguiente es inconstitucional. A partir de ahí no es posible eliminar a ningún partido. Y serían los partidos permanentes, como son en otros países. Si es que en un montón de países el hacer un partido político es la cosa más simple y nunca desaparecen porque el existir o no existir depende del votante. Los partidos son instrumentos. El poder es del ciudadano. Por consiguiente, que haya un partido vivo o muerto es decisión ciudadana, hombre. No es decisión de ese tipo. ¿Ves? Si yo sigo ese argumento, voy a decir, tienes razón, el artículo 47 es inconstitucional, lo excluyo, y por consiguiente, Cambio Democrático sigue vivo, igual que todos aquellos partidos que fueron cancelados, que seguirían vivos. Ahí tendría usted a de esos 3 partidos que están en este momento en juego, los amigos socialdemócratas, etcétera, y todos estarían vigentes. Eso es el debate. O sea, el otro es si Cambio Democrático es no, bueno, eso ya es otro lío, pero el punto central, insisto, cuidado, es si el 47 es o no es constitucional. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Jorge, Álvaro, ha sido un gusto. Nos volveremos a encontrar para desarrollar estos análisis sobre el proceder de los partidos políticos, las alianzas, las coaliciones y sobre todo la agenda de temas que constriñen los problemas de este país. Creo que es fundamental. Gracias por haberme acompañado. Volvemos en minutos en República.